Voy a compartir pantalla. Voy a empezar mostrando el concepto de matriz, ¿sí? Una matriz, si se puede ver, es un arreglo, ¿sí? Un arreglo de filas, ¿sí? Y columnas de números, ¿sí? Esos números van a pertenecer a un dado cuerpo, que pueden ser los reales o los complejos, ¿sí? Por eso aparece esta K de acá que simboliza un cuerpo. Y va a tener la matriz un dado orden, ¿sí? Que va a indicar cuántas filas y cuántas columnas tiene esa matriz. En este caso, que una matriz A pertenezca, o sea, de orden n por m, la primera letra me va a indicar, estas letras van a ser números, ¿sí? Van a ser dos números naturales. Y me va a indicar el primer número, o esta primera letra, cuántas filas tiene la matriz, o sea, cuántas filas así horizontales tiene, y la segunda letra o el segundo número me va a indicar la cantidad de columnas, ¿sí? Entonces, vamos a tener una ordenación o un arreglo de filas y columnas de números pertenecientes a un cuerpo. En este caso vamos a tener n filas, o sea, n líneas horizontales, ¿sí? Y m columnas. Y estos elementos, ya que la matriz la llamo A mayúscula, los elementos los voy a llamar con A minúscula, ¿sí? Donde A11 va a ser el elemento que esté se ubique en la primera fila y primera columna. A12 va a ser el elemento que va a estar en la primera fila y en la segunda columna, y así siguiendo hasta el A1m, que va a ser el elemento que va a estar en la primera fila y en la mésima columna, ¿sí? A21, segunda fila y primera columna, y así, ¿sí? Y así formo la matriz. Bueno, el primer ejercicio que le aparece en la práctica dice: escriban las matrices reales, o sea que los elementos que van a estar acá, ¿sí? Estos numeritos van a ser números reales, ¿sí? De órdenes 2×3 y 3×3. ¿Acá qué me está diciendo? Me está diciendo que voy a tener que escribir dos matrices. La primera, que va a tener dos filas, porque ese numerito que me aparece a la izquierda es el número de filas, ¿sí? Y tres columnas. Y la segunda matriz va a ser de 3×3, va a ser 3 filas y 3 columnas. A estas matrices, antes de seguir avanzando, las matrices que coinciden las filas y las columnas se le llaman matrices cuadradas, ¿sí? Entonces tengo que armar dos matrices cuyos coeficientes vienen dados por esta expresión, o sea, cada A y J, ¿sí? Que acá teníamos A11, A12, así, ¿sí? Esas son las A y J, van a estar dadas por I al cuadrado más J menos 1, todo eso sobre 3. Entonces vamos a ir a resolver la de 3×3 y la de 2×3, se los dejo como ejercicio, ¿sí? Bueno, si quiero calcular el elemento que va a estar en la primera fila y la primera columna, va a ser el 1, 1, ¿sí? Entonces, el valor de I va a ser 1, ¿sí? Y el valor de J va a ser 1. Entonces, lo evalúo acá. 1 al cuadrado es 1, más 1 menos 1, dividido 3, y veo que el primer elemento es 1/3, ¿sí? Quiero calcular el elemento A12, o sea, el elemento que va a estar en la primera fila pero en la segunda columna, y el valor de J, vean que cambia, pasa a 2, siguiendo el valor de I intacto, ¿sí? Porque me estoy moviendo sobre la primera fila, ¿sí? Me estoy moviendo hacia la derecha, se puede decir, sobre la primera fila. Entonces voy a tener que el I al cuadrado sigue siendo 1, pero en este caso J va a ser igual a 2, así que vamos a tener 1 más 2 menos 1, todo sobre 3, quedándome 2/3. Después, el elemento en fila 1 y columna 3, el I va a ser 1, el J va a ser 3,
y por lo tanto voy a tener un 1 más 3 menos 1 sobre 3 y esto me va a quedar 1, ¿sí? Entonces ahí ya me ocupé de la primera fila, barrí toda la primera fila, ¿sí? O sea, hice todo esto, ¿sí? Fui recorriendo de izquierda a derecha, moviéndome sobre la misma fila y barriendo las columnas, las 3 columnas que va a tener la matriz, ya que es de 3×3, ¿sí? Y acá me indica la columna. Bueno, me faltan 2 filas más, ¿sí? ¿Qué hacer? Bien. Bueno. Tenemos que empezar en la segunda fila, por lo tanto el primer elemento de la segunda fila va a ser el A21, ¿sí? Con el 2, el 1 me simbolizan eso, ¿sí? Segunda fila y primera columna. Pero en este caso ya el I ya no va a valer 1 porque pasé a la segunda fila, va a valer 2, ¿sí? Entonces el I cuadrado va a ser 4, ¿sí? El J va a ser 1, ya que estoy en la primera columna. Y por lo tanto 4 más 1 menos 1 me va a quedar acá en el numerador, denominador 3, y me va a quedar 4/3. Después paso al elemento A22, segunda fila, segunda columna, y voy reemplazando esos valores, ¿sí? De I igual a 2, J igual a 2 acá, y voy obteniendo 5/3, y el último elemento de la segunda fila y tercera columna van a ser igual a 2, ¿sí? Entonces ya ahí barrí la segunda fila. Y la última fila, ya que es una matriz de 3×3, de nuevo repito, 3 filas y 3 columnas, vamos a tener que el valor de I, ya que estoy en la tercera fila, es 3, por lo tanto 3 al cuadrado va a ser 9, ¿sí? El valor de J va a ser 1, ya que estoy en la primera columna, y el A31 me va a dar 3. El A32, el I al cuadrado sigue siendo 9, el J vale 2, y por lo tanto esto me va a valer 10/3. Y A33, que es el último elemento de la fila, fila 3, columna 3, me va a dar 11/3. Y por lo tanto la matriz que viene con coeficientes A y J de esta forma va a tener esta expresión, ¿sí? Donde la primera fila va a constar de 1/3, 2/3 y 1. La segunda fila va a ser 4/3, 5/3 y 2. Y la tercera fila va a ser 3, 10/3 y 11/3, ¿sí? Es de la forma similar van a ser el de orden 2×3, ¿sí? Van a tener 2 filas, por lo tanto el I va a poder valer solamente 1 y 2, ¿sí? Y van a tener 3 columnas, como era en este ejercicio donde vemos que hay 3 columnas, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver qué operaciones se pueden hacer con matrices, ¿sí? Va a haber operaciones como la suma y la resta, ¿sí? O sea, también como se suman y se restan 2 números, o se suman y se restan 2 polinomios, como hemos visto, también se van a sumar y restar matrices. Se van a poder multiplicar matrices, pero va a haber condiciones, vamos a ver que van a haber ciertas condiciones para que se puedan multiplicar las matrices, o sea, no todas las matrices se van a poder multiplicar entre sí. Y va a haber una operación que es propia de las matrices que no habíamos visto anteriormente, ¿sí? en ningún ejercicio, o sea, de calcular el polinomio traspuesto o un número traspuesto. Acá hay una operación que se llama la traspuesta de una matriz y la van a usar bastante, ¿sí? Entonces, 2 matrices se pueden sumar o restar si las matrices poseen el mismo orden. O sea, yo no puedo restar matrices que no coincidan en el número de filas y columnas, ¿sí? Eso es lo primero que se tienen que fijar. Si quiero sumar o restar 2 o 3 o 4 matrices y así siguiendo, tienen que ser del mismo orden, tiene que tener el número igual de filas y número igual de columnas, ¿sí? Y la suma y la resta es elemento a elemento, ¿sí? Los elementos con la misma posición en las matrices, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo los
dos matrices genéricas, ¿sí? De 2 por 2, ya que tienen 2 filas y 2 columnas. A, B, C, D, una matriz, y la otra matriz E, F, G, H. Me fijo, son del mismo orden, ya que ambas son 2 por 2. ¿Se pueden sumar? Sí. Entonces se van a sumar elemento a elemento, o sea, este elemento, que es el que está en la primera fila y primera columna, se va a sumar con el elemento que va a estar en primera fila y primera columna de la otra matriz. Por lo tanto, en la posición primera fila, primera columna va a ser A más C. Vamos a sumar este B, que va a estar en la primera fila y segunda columna, con su correspondiente en la otra matriz, que es F, y B más F va a ocupar justamente primera fila y segunda columna, ¿sí? Y así con los siguientes. Se va a poder sumar el C con el G, ya que ocupan segunda fila y primera columna, y el D con el H, ya que ocupan segunda fila y segunda columna, ¿sí? Y esta es la definición de suma de matrices. Para la resta es lo mismo, salvo que es un menos, ¿sí? O sea, A menos C, B menos F, eso van a ser los elementos de la primera fila, y C menos G y D menos H van a ser los elementos de la segunda fila. Por lo tanto, si yo quiero sumar y restar matrices, sí y solo sí deben tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, ¿sí? Después, puedo multiplicar una matriz por un dado escalar alfa. O sea, un escalar, puedo acá tener un medio, raíz de 2, 2i, lo que sea, ¿sí? Un escalar de algún cuerpo, ¿sí? Y se puede multiplicar ese numerito a una matriz. Y es simple, van a ver que a este alfa los voy a distribuir a todos los elementos de una matriz, ¿sí? Entonces, si yo tengo una matriz, supongamos, de n filas, ¿sí? Y m columnas, a este alfa lo voy a empezar a multiplicar a cada elemento, ¿sí? Quedándome la parte de la derecha que estoy marcando con el cursor. Por lo tanto, la multiplicación de una matriz con un escalar, lo único que hace ese escalar es multiplicar a cada elemento de la matriz, y ahí voy a tener la multiplicación pedida, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ya cuando pasamos a la multiplicación de dos matrices, ya primero la multiplicación de dos matrices pide una condición, ¿sí? No hay multiplicación, no siempre se puede multiplicar dos matrices, y también es más complejo hacer la multiplicación, ¿sí? Entonces supongamos que tenemos dos matrices A y B, ¿sí? Que pertenecen a un mismo cuerpo, K, y la matriz A tiene m filas y tiene n columnas, y la matriz B va a tener n filas y p columnas, ¿sí? La multiplicación A por B puede realizarse ya que la cantidad de filas de B coincide con la cantidad de columnas de A. Y esta es la condición para que la multiplicación entre dos matrices se pueda dar. O sea que yo puedo hacer A por B porque la cantidad de columnas de A coincide con la cantidad de filas de B. No puedo hacer B por A, ¿sí? Ya que la cantidad de columnas de B no coinciden con la cantidad de filas de A, ¿sí? Puedo hacer A por B, pero no puedo hacer B por A, ¿sí? Así que es muy importante el orden, ¿sí? Fíjense que no es conmutativo en este caso, ¿sí? A por B se puede hacer y B por A no se puede hacer. La matriz resultante, A por B, ¿sí? Va a ser del mismo cuerpo, K, y va a tener m filas y p columnas, ¿sí? Es como que, bueno, coinciden n y este n con el A por B, y por lo tanto la matriz C me va a quedar con m filas y p columnas, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se construye, ¿sí? La multiplicación? La idea es ir que el C11, o sea, el primer elemento de la matriz multiplicación, ¿sí? Primera fila y primera columna se va a realizar con la siguiente multiplicación y suma de elementos de A y B. Vamos a ir con A11, o sea, el primer elemento de A, ¿sí?
Por eso es importante acá el orden, es A por B, ¿sí? Entonces la primera parte va a ser A y la segunda va a ser B. Va a ser A11 por B11 más A12 por B21 más A13 por B31 y así siguiendo, ¿sí? O sea, multiplico toda esta fila por esta con una suma, ¿sí? Luego, si quiero obtener el C12, ya me lo indica, ¿sí? 1, 2. Por lo tanto, voy a multiplicar la primera fila de A con la segunda columna. ¿Eso qué implica? Que voy a tener A11 por B21 más A12 por B22 más y así siguiendo, ¿sí? En forma genérica, ¿sí? Estos C y J que me aparecen acá se pueden calcular como la suma desde R igual a 1 hasta N, ¿sí? Donde N va a ser el N que coinciden, ¿sí? O sea, el número de filas de B y el número de columnas de A, ¿sí? O sea, se suma sobre, o sea, el tope de la suma va a ser el N, ¿sí? Entonces, cualquier C y J se puede calcular en vez de ir haciendo esto que es medio engorroso, ¿sí? Ya se sabe en esta formulita y ya es más sencillo, ¿sí? Entonces, el elemento C y J se va a poder calcular como la suma desde R igual a 1 hasta N de A y R por B, R, J. Comprobemos, a ver si pongo C11, si me daría esto. Y si pongo C11, acá va a ser A1R y acá va a ser BRJ, ¿sí? Y sumando desde R igual a 1 hasta N, vamos a tener que C11 va a ser A11 B11, perfecto, más A12 más B21, perfecto. Y entonces vemos, así sumando hasta N, que al final yo puedo obtener todo esto ya más compacto, ¿sí? Entonces, condición para la multiplicación de matrices es que si yo quiero multiplicar a la matriz A por la matriz B, la matriz A debe tener la misma cantidad de, ¿sí? Columnas que filas que tiene B. Esa es la condición, si no, no se puede multiplicar, ¿sí? Y una vez que cumplen esa condición, haciendo esta formulita, yo puedo llegar a obtener la matriz multiplicación, que en este caso es C, ¿sí? Y que va a tener P columnas y M filas, ¿sí? Y la otra operación que hay es la transpuesta, ¿sí? Que la transpuesta de una matriz es intercambiar lo que era fila, lo pasa a ser columna, ¿sí? Es una operación que agarra la matriz y dice, bueno, lo que es primera fila pasa a ser primera columna, lo que es segunda fila pasa a ser a segunda columna, o sea, invierte filas por columnas, ¿sí? Entonces, los elementos de la transpuesta de A, que lo voy a llamar AT, ¿sí? Eso se simboliza la transpuesta, van a ser AJI, ¿sí? O sea, se cambia la fila por la columna. Entonces, si yo quiero calcular la transpuesta de esta matriz, 1, 2 es la primera fila y pasa a ser la primera columna. 3, 4 era la segunda fila y pasa a ser la segunda columna. 5, 6 era la tercera fila y acá me falta un 6, acá puse un 5, ¿sí? 5, 6 pasa a ser la tercera columna, ¿sí? Entonces, todo lo que era fila pasa a ser columna. Eso es la transpuesta de una matriz, ¿sí? Entonces, una vez sabiendo estas operaciones, en el ejercicio 3 nos presentan dos matrices, ¿sí? Una matriz A, una matriz B, que van a pertenecer a complejos, ¿sí? O sea, los elementos de A y B van a ser números complejos y van a ser de orden 2 por 3. ¿Eso qué significa? Que van a tener dos filas y tres columnas, ¿sí? Entonces vamos a tener la matriz A, que va a tener menos 13, 1, 3 como primera fila.
Y como segunda fila va a tener 2, 2i y 5, ¿sí? Y la matriz B, que va a tener como primera fila menos 1, 0i, y la segunda fila 0, 2, menos 5, ¿sí? Y nos pide calcular, vamos a hacer el inciso B, 2i por A más B menos un medio por A. Entonces fíjense que acá hay suma y resta de matrices y a la vez multiplicación por un escalar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular 2i por A primero, después vamos a calcular un medio por A, para después sumar y restar esas matrices que obtuve, ¿sí? Bueno, el escalar acá va a ser 2i, ¿sí? 2i por A, el escalar es 2i. Esto implica que vamos a tener el 2i por toda esta matriz A. La multiplicación de un escalar por una matriz es ese escalar multiplicando a cada elemento de la matriz y por lo tanto me va a aparecer menos 13 por 2i, 1 por 2i, 3 por 2i en la primera fila y vamos a tener 2 por 2i, 2i por 2i y 5 por 2i en la segunda fila, ¿sí? Entonces, C complejo, C multiplicar, por lo tanto, menos 13 por 2i va a ser menos 26i, ¿sí? 1 por 2i va a ser 2i, 3 por 2i va a ser 6i, ahí ya tengo la primera fila resultante de 2i por A. Y la segunda vamos a tener 2 por 2i, que va a ser 4i, 2i por 2i, recordando que i al cuadrado es menos 1, 2i por 2i va a ser menos 4, ¿sí? Y 5 por 2i va a ser 10i. Por lo tanto, esta va a ser la matriz 2i por A, ¿sí? Que la tenía que calcular, que está acá. Bueno, el B sigue intacto, ¿sí? El B no hay que hacerle ninguna operación. Vamos a pasar a calcular un medio de A, que es lo mismo, ¿sí? Multiplico a un medio por cada elemento de A, quedándome menos 13 medios, un medio, 3 medios en la primera fila, 1 y 5 medios en la segunda fila. Entonces ya obtuve 2i por A, B ya lo tengo y ya obtuve un medio de A. Por lo tanto, puedo hacer el inciso B, ¿sí? Entonces acá tenemos 2i por A, acá tenemos B y acá tenemos un medio de A. Entonces tengo que sumar estas dos matrices y a la suma de estas dos matrices le resto esta y es lo que estoy haciendo acá, ¿sí? O sea, menos 26i menos 1, ¿sí? Porque sí sería menos 26i más menos 1. Acuérdense que la suma y la resta es elemento por elemento, ¿sí? Y acá, yo esto lo puedo extender, o sea, la suma y la resta, como es elemento a elemento, puedo sumar 3 matrices de una o sumar y restar a la vez 3 matrices de una. Por lo tanto, es esto, tengamos el primer elemento, sumo al primer elemento de acá, que es menos 1, y resto al primer elemento de acá, ¿sí? Y eso me va a dar el primer elemento, o sea, el elemento que va a estar en la primera fila y la primera columna de la matriz respuesta, ¿sí? Entonces va a ser menos 26i más menos 1 menos menos 13 medios, ¿sí? Acá vamos a tener el elemento fila 1, columna 1, ¿sí? Ahora me voy a este elemento, 2i más 0 menos un medio, ¿sí? Va a estar ubicado eso en primera fila y segunda columna. Y si me voy a primera fila y tercera columna, voy a tener que es 6i más i menos 3 medios, ¿sí? Y lo mismo voy haciendo la segunda fila, ¿sí? 4i más 0 menos 1, segunda fila, primera columna, menos 4 más 2 menos i, segunda fila, segunda columna, y 10i menos 5, ¿sí? Porque acá es un más menos 5, entonces va a ser 10i menos 5, menos 5 medios como segunda fila y tercera columna, ¿sí? Ya que puedo hacer esto, ya que la suma y las restas es sobre
elementos que coinciden en la ubicación de las matrices, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que la matriz del inciso B voy a sumar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, sí, eso ya lo sé desde la práctica de complejos. Entonces, el primer elemento, o sea, la primera fila y primera columna me va a quedar 11 medios menos 26i. Primera fila y segunda columna me va a quedar menos 1 medio más 2i. Primera fila y tercera columna me va a quedar menos 3 medios más 7i. Segunda fila y primera columna me va a quedar menos 1 más 4i. Segunda fila, segunda columna, menos 2 menos i. Y segunda fila, tercera columna, menos 15 medios más 10i. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Les quedó alguna pregunta? Bueno, seguimos adelante. Bueno, y ahora vamos, ya que sabemos sumar y multiplicar matrices, ¿sí? Ya sabemos hacer operaciones. Lo que podemos hacer ahora es resolver el ejercicio 7, ¿sí? Nos pide que tenemos que hallar las matrices X, ¿sí? Que pertenecen a los complejos de orden 2×2, por lo tanto 2 filas y 2 columnas, que satisfagan en cada caso las siguientes ecuaciones, ¿sí? Y el inciso A es una ecuación, fíjense que es una ecuación donde antes la variable X era un numerito y ahora la variable X es una matriz, ¿sí? Pero en sí es una ecuación. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4 como la matriz izquierda, eso multiplicado por el X, más 1, 0, 0, 3, ¿sí? La matriz de acá. Eso tiene que ser igual a esta matriz que tiene un nombre en particular que se lo denomina matriz nula. La matriz nula es la matriz cuyos elementos son 0, ¿sí? Eso se denomina matriz nula. Entonces quiero saber qué X, ¿sí? Qué matriz X cumple que multiplicándola con esta matriz más sumando esta multiplicación de estas dos matrices más sumando esto, me da la matriz nula, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Bueno, esta matriz que está acá, la de 1, 0, 0, 3, la puedo pasar restando a la derecha, ¿sí? Ya que estaba sumando. Entonces voy a tener del lado izquierdo la matriz 1, 2, 3, 4 multiplicado por X, y en la parte derecha de la igualdad voy a tener a la matriz nula restada por la matriz 1, 0, 0, 3, ¿sí? Sé restar matrices, ¿sí? Coinciden, son del mismo orden, por lo tanto se pueden restar y se van a restar elemento a elemento, ¿sí? El 0 se va a restar con el 1, ya que ambos están en la fila 1 y columna 1. El 0 se va a restar con este 0, fila 1, columna 2. Este 0 se va a restar con este 0, fila 2, columna 1, y este 0 se va a restar con este 3, fila 2, columna 2, para quedarme esta matriz, ¿sí? Bueno, esta matriz X va a tener elementos x1,1, x1,2, x2,1, x2,2, ya que va a pertenecer a complejos 2×2, ¿sí? Va a tener 2 filas y 2 columnas. Entonces, ¿cómo hago para saber cuáles son estos X que me cumplen que esta matriz multiplicada con esta matriz me va a dar esta, ¿sí? ¿Qué hago? Multiplico matrices y al final me va a quedar un sistema de ecuaciones sobre X, ¿sí? Acuérdense que la multiplicación de matrices pueden usar la formulita, ¿sí? Que les di previamente para calcular los elementos de la matriz multiplicación, o en este caso, como son matrices de 2×2, lo que se puede hacer es fila por columna, como les había explicado desde el principio. Entonces, este elemento, el elemento que va a dar la multiplicación de estas dos matrices, ¿sí? Sería el de primera fila y primera columna, va a estar dado por
1 por x11 más 1 por x21. Quiere decir que esta fila se multiplicó y se sumó con la primera columna y lo pongo acá. Después, como yo quiero el elemento de primera fila y segunda columna, lo que tengo que multiplicar... ¿No sería 2? Porque era 1, 2, 3, 4 la matriz, ¿no? Ah, perdón, sí. Ah, sí, bueno, me va a quedar mal el sistema de ecuaciones entonces. Bien, sí. Ahí me equivoqué. Sí, entonces quedaría un 2 acá. ¿Sí? Pero imaginemos que es esto. Imaginemos que es esta, así vean cómo queda el sistema de ecuaciones, ¿sí? Pensemos que este es un 1 en vez de un 2, ¿sí? Después hagan con el 2 y van a hacer bien el ejercicio. Entonces, si esto fuera así y no con el 2, ¿sí? La multiplicación quedaría, o sea, el primer elemento de la matriz, fila 1, columna 1, tendríamos 1 por x11 más 1 por x21, ¿sí? Después, si yo quiero el elemento de la primera fila y segunda columna, ¿sí? Lo que voy a multiplicar es la primera fila por la segunda columna, ¿sí? Por lo tanto, va a ser 1 por x12 más 1 por x22, ¿sí? Ahora, como quiero la segunda fila, ¿sí? Y primera columna, fíjense que ambas matrices son del mismo orden y la matriz resultante va a ser de 2 por 2 también, ¿sí? Entonces, la segunda fila y primera columna vamos a tener que tenemos que multiplicar esta fila por esta columna, entonces va a ser 3 por x11 más 4 por x21, ¿sí? Y lo pongo acá. Y segunda fila y segunda columna voy a tener 3 por x12 más 4 por x22, ¿sí? Y ahí tengo la matriz multiplicación si esta matriz no tuviera el 2 acá, si no tuviera el 1, ¿sí? Pero si tuviera el 2, la multiplicación es lo mismo, salvo que acá sería 1x11 más 2x21, ¿sí? Bueno, y acá del otro lado de igualdad, la matriz que me había quedado de la diferencia de estas dos matrices anteriores, ¿sí? Entonces, dos matrices son iguales si solo si son iguales elemento a elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Un sistema de ecuaciones, ¿sí? x11 más x21 va a tener que ser igual a menos 1, ¿sí? Esto sale de acá. Esto va a ser igual a menos 1. x12 más x22 va a tener que ser igual a 0. 3x11 más 4x21 va a ser igual a 0. Y 3x12 más 4x22 tiene que ser igual a menos 3, ¿sí? Entonces voy a tener 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y eso es algo ideal, ¿sí? Porque la solución es única, ¿sí? Hay solución, existe y es única. Porque tengo la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, ¿sí? Así que buenísimo. Esto lo hemos visto en el ingreso, cómo se solucionan o distintos modos de encontrar soluciones a sistema de ecuaciones, ¿sí? Y fíjense que si yo agarro esta ecuación, ¿qué obtengo? Que x12 va a ser igual a menos x22, ¿sí? Y por lo tanto, eso puedo reemplazarlo en esta ecuación, ¿sí? Ya que tengo también x12 y x22, ¿sí? Entonces, de esta ecuación obtengo que x12 es igual a menos x22, entonces ya puedo resolver esta ecuación, ¿sí? ¿Qué hago? 3x12 más 4x22, pero x22, ¿sí? Es menos x12 y por lo tanto me va a quedar esto, ¿sí? 3x12 menos 4x12 igual a menos 3, ¿sí? 3x12 menos 4x12 me va a dar menos x12, ¿sí? Porque 3 menos 4 es menos 1.
Este menos con este menos se me va y obtengo el valor de x12, ¿sí? Pero vi que x12 está vinculado con x22 mediante esta ecuación, ¿sí? Por lo tanto, ya tengo el valor de x22, ¿sí? Que va a ser menos 3, ya que hay un signo menos que los diferencia, ¿sí? Fíjense que hay otra ecuación que vincula x11 con x21, ¿sí? Esta, 3x11 más 4x21 igual a 0, ¿sí? Entonces esto lo puedo pasar para la derecha, quedándome que 3x11 es igual a menos 4x21, ¿sí? ¿Y cómo puedo obtener un 3 en x11? ¿En qué ecuación podría poner un 3x11? Y acá, ¿sí? Podría multiplicar toda esta ecuación por 3 y por lo tanto puedo reemplazar el 3x11 por lo que me va a dar esta ecuación, ¿sí? Por lo tanto, me va a quedar 3x11 más 3x21 igual a menos 3, ¿sí? Pero yo sabiendo que 3x11 es menos 4x21, lo reemplazo esto, ¿sí? Acá. Entonces, recapitulando, esta primera ecuación yo la puedo multiplicar todo por 3, ¿sí? Y me va a quedar 3x11 más 3x21 igual a menos 3. Pero acá yo tengo que 3x11 es igual a menos 4x21, ¿sí? Por lo tanto, yo este 3x11 lo puedo reemplazar con menos 4x21, ¿sí? Por lo tanto, esta ecuación, ¿sí?, va a pasar a ser menos 4x21 más 3x21 igual a menos 3. Menos 4 más 3 es menos 1, por lo tanto voy a tener menos x21 igual a menos 3. Se me simplifican los menos y por lo tanto voy a tener el valor de x21 igual a 3, ¿sí? Pero yo tengo un vínculo entre el valor de x21 con el valor de x11. Entonces ya teniendo esto, ¿sí?, x21, yo puedo saber cuánto vale x11 y x11 me va a valer menos 4, ¿sí? Entonces fíjense que obtuve los elementos de la matriz X y por lo tanto obtuve la matriz X, ¿sí?, con la salvedad de que acá me equivoqué y en vez de un 1 es un 2, ¿sí? Entonces ustedes hagan esto mismo, salvo que ustedes le van a poner el 2. Entonces van a obtener la matriz X, que va a ser única, porque acá dice hallar las matrices, pero en este caso va a ser única, ¿sí? Porque hay solución y es única, ¿sí? Que multiplicando la matriz con elementos 1, 2, 3, 4 por X más 1, 0, 0, 3 me va a dar la matriz nula, ¿sí? Después hay otros dos incisos más que son con ecuaciones así con X y se resuelve de forma similar, ¿sí? ¿Alguna duda? Buenísimo. ¿Empezaron a hacer esta práctica de matrices? Recién el primer punto. Pasa que nosotros matrices dimos una clase nada más. Ah, vieron una clase nada más, ok. Bueno, entonces van a ver, ¿operaciones habían dado? Lo de suma y resta, multiplicación no llegamos. Ah, perfecto, bueno, entonces está, bueno, lo di un poco más adelantado. Bien. Ahí multiplicación, bueno, se los van a explicar así con filas y columnas o si no con la fórmula esa de la suma para obtener el elemento, ¿sí? Los elementos de la matriz multiplicación y les van a hacer hincapié en que la multiplicación se puede hacer si solo si coinciden filas y columnas entre ambas matrices. Si no, no se puede hacer la multiplicación, ¿sí? Entonces, si van ahí, ya, bueno, nos podemos quedar hasta acá los ejercicios, ¿sí? Vayan haciendo las prácticas, igual esta clase está grabada. Así que la pueden, una vez que hayan visto multiplicación,
pueden volver a ver este video y lo van a tener mucho mejor entendido, ¿sí? ¿Alguna duda les quedó de matrices que hayan visto en la teoría y no les quedó bien? No, por lo menos a mí no. Perfecto. Bueno chicos, si no tienen ninguna duda de matrices, dejamos la clase acá, ¿sí? Sí, buenísimo. Gracias. Bueno, nos vemos. Chau, chau.